Qué bueno saludarles en esta ocasión y compartir el mensaje de Dios para nuestra vida. Nos preguntamos, ¿cómo poder vivir una vida espiritual en victoria? Hay una promesa de esa vida espiritual en victoria para nuestra vida y la encontramos en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A medida que como cristianos vamos por la vida, debemos depender del Espíritu Santo que mora en nosotros para que nos guíe y nos dé poder. Pero el Espíritu no opera automáticamente en nuestro corazón. Él espera a que dependamos de Él. Cuando como cristianos nos rendimos al control del Espíritu Santo, la promesa es que de ninguna manera volveremos a satisfacer los deseos de la carne. Como cristianos tenemos la necesidad de llevar una vida controlada y capacitada por el Espíritu Santo. La vida espiritual no se vive bajo los reglamentos de la ley, sino siendo guiados por el Espíritu. Así como era importante que los Gálatas supieran que no es posible obtener la justificación por medio de las obras y que tampoco se puede alcanzar la santificación por medio del esfuerzo humano, así es importante y necesario que como cristianos respondamos en fe, esa fe en Cristo para salvarnos y fe en el Espíritu Santo para santificarnos. ¿Qué es lo que amenaza nuestra vida espiritual en victoria? Siempre en la carta a los Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante encontramos lo que la palabra de Dios nos dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La amenaza que se manifiesta es caer presa de los pecados que la naturaleza pecaminosa produce, si no se vive con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos estar conscientes de que lo que menciona el pasaje, que las transgresiones carnales son manifiestas, es decir, que son evidentes y públicas y que no se pueden esconder. Los pecados que aquí se menciona caen dentro de 4 categorías: pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia; transgresiones religiosas, idolatría, hechicerías; transgresiones en cuanto a las relaciones humanas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. El cuarto grupo previene contra la ebriedad. Esto es la borrachera y los vicios relacionados con ella. Esta larga lista solo es representativa y no exhaustiva. Pablo añade las palabras y cosas semejantes a estas. El verso 21 finaliza diciendo que los que practican tales cosas, aquellos que habitualmente se gratifican cometiendo actos pecaminosos como estos, no heredarán el reino de Dios, mostrando que si alguien vive de continuo en ese nivel de corrupción moral,
da evidencia de que no es hijo de Dios. El tercer aspecto que encontramos en este pasaje es el poder para vivir espiritualmente. Gálatas 5:22 en adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En estos versículos encontramos un agudo contraste con los versículos anteriores. Con el poder del Espíritu se puede manifestar las 9 virtudes cristianas que aquí se mencionan. Es importante observar que el fruto que aquí se describe no es producto de nuestro esfuerzo, sino es producto del Espíritu Santo que obra a través del cristiano que permanece en unión vital con Cristo. La palabra fruto está en singular, indicando que estas cualidades constituyen una unidad y que todas ellas deben encontrarse en el cristiano que vive bajo el control del Espíritu Santo. En sentido estricto, el significado de fruto es que Cristo vive su vida a través del creyente. Asimismo, apunta hacia la forma en la que Cristo es formado en nosotros como cristianos. Las primeras 3 virtudes tienen que ver con los hábitos de la mente, cuya fuente es Dios. Amor aparece primero porque es el fundamento de los demás. Dios es amor y ama al mundo. Ese amor sacrificial hizo que enviara a su Hijo a morir por los pecadores. Y es la clase de amor que deben mostrar los creyentes que están controlados por el Espíritu Santo. Gozo es una alegría profunda y permanente que se ha prometido a quienes viven en Cristo. No depende de las circunstancias, porque descansa en el control soberano que Dios ejerce sobre todas las cosas. Paz también es una dádiva de Cristo, equivalente al reposo y quietud internos, sin importar las circunstancias adversas. Además, sobrepasa la comprensión humana. El segundo grupo, compuesto de virtudes, se enfoca en nuestros semejantes. Una vez que estamos fortalecidos por el amor, el gozo y la paz, la paciencia es la cualidad de resistir ante la provocación. Además, no abriga ningún sentimiento de venganza o de desquite, aun cuando se hayan recibido malos tratos. La benignidad es la benevolencia en acción, la misma que Dios mostró hacia el hombre. Puesto que Dios es benigno para con los pecadores, un cristiano debe mostrar esa misma virtud. La bondad puede aplicarse tanto a la rectitud del alma como a una acción que se extiende a otros para hacerles bien aunque no lo merezcan. Las últimas 3 virtudes son las que guían la conducta general del creyente, que es controlado por el Espíritu Santo. Fe es la cualidad que hace a una persona digna de confianza, como un sirviente fiel, el que se muestra en el pasaje de Lucas 16. Mansedumbre define la persona que se somete a la palabra de Dios y que se considera o considera a los demás cuando requieren disciplina. La templanza denota el control propio o dominio propio y sin duda se relaciona principalmente con suprimir los impulsos carnales que se describen al inicio del pasaje. Es imposible tener esta cualidad si no contamos con el poder del Espíritu Santo. En una declaración final, Pablo afirma que no existen prohibiciones contra tales virtudes, lo que quiere decir que es evidente que nadie va a emitir leyes contra personas que practiquen esas virtudes cristianas. El cristiano debe ser guiado por el Espíritu Santo y no está bajo la ley. El apóstol está diciendo que la vida del Espíritu
no es legalismo, ni da licencia para vivir una vida en la carne. A través de su muerte, Cristo consiguió darnos la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, con todas sus pasiones y deseos. La fe debe echar mano de esta verdad continuamente, o el creyente se verá tentado a tratar de obtener la victoria por medio de su esfuerzo personal. El Espíritu Santo hace que el creyente viva por medio de la regeneración, de tal modo que somos exhortados a que andemos también por el Espíritu. Paso a paso, nuestro andar cristiano debe conformarse a la dirección y capacitación del Espíritu. El cristiano vive con más felicidad porque tiene la paz en el corazón y un sentido de satisfacción en la vida, sin tener el remordimiento de conciencia por las prácticas mundanas. Que Dios haga esa obra en nuestras vidas y podamos tener esa victoria espiritual, vivir vidas victoriosas espiritualmente. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de tener la victoria, de vivir espiritualmente conforme a tus propósitos. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Derrama de tu gracia y de tu poder. Levanta, Señor, con nuevas fuerzas espirituales a cada uno. Bendice cada hogar y cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.